Buenas tardes. Siendo las 12:30 horas del 12 de julio de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 88 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que el juicio ciudadano número 236 y acumulados ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Omar Bonilla Marín, le solicito dar cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 444, 477, 478, 534 y del 610 al 614, así como el 484, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta con los juicios ciudadanos 444, 534 y 610 a 614, estos últimos cuya acumulación se propone. En todos, los promoventes en su calidad de autoridades auxiliares de los municipios de Tlalchichilco, Tlaltetela y Sosocolco de Hidalgo, respectivamente, reclaman la omisión de remuneración por el ejercicio de sus funciones. La propuesta es declarar fundada la aludida omisión, pues constitucionalmente los accionantes tienen derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos. Y de actuaciones acredita que, en el presupuesto de egresos 2019, los cabildos respectivos omitieron establecer alguna partida presupuestal para tal efecto. También se razona que corresponde al ayuntamiento, a través de su cabildo, determinar los conceptos y montos de tales remuneraciones con plena independencia y autonomía, conforme a su disponibilidad presupuestal. Por otra parte, se explica que no es dable ordenar el pago de las remuneraciones relativas al ejercicio 2018, dado que se trata de un presupuesto ya ejercido que no contempló esa partida. Empero, lo procedente es que reciban su pago a partir del 1 de enero del presente año. En ese sentido, se propone ordenar a los ayuntamientos atinentes contemplen el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos de los proyectos y que, entre otros parámetros, se fije que el parámetro que se fije no sea inferior al salario mínimo diario, vinculando al Congreso del Estado para el cumplimiento. Finalmente, me refiero a los proyectos de los juicios ciudadanos 477, 478 y 484, promovidos por Damara Isabel Gómez Morales y Adolfo Jesús Ramírez Arana, contra la resolución emitida el 16 de mayo por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, respecto de los cuales se propone el sobreseimiento ante su presentación de las demandas fuera del plazo previsto para ello. En los tres proyectos se razona que, tal como reconocen los actores, la resolución partidista les fue notificada el 16 de mayo pasado, por lo que el plazo legal para impugnarlas transcurrió del 18 al 21 siguiente, mientras que las demandas bajo estudio fueron presentadas hasta el 23 de mayo, razón por la cual se concluye que la promoción de los medios de impugnación resultó extemporánea. El proyecto, además,
Toma en consideración que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de reconsideración 370 y 371 relacionados con el mismo proceso de renovación, determinó que el plazo debía computarse tomando en cuenta todos los días y horas como hábiles. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. ¿Están a su consideración los asuntos de cuenta, magistrados? Adelante, magistrada Díaz. Bien, quiero hacer mención en relación a los asuntos que tienen que ver con la solicitud de agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración. Este tribunal ha garantizado el derecho de una remuneración a estos servidores públicos en atención al criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde consideró que todo servidor público, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a una remuneración. Sin embargo, nosotros, a partir de la sesión pasada, pues ya hemos manifestado un nuevo criterio en relación a cómo se establece los parámetros para a esta remuneración que se les tiene que otorgar. Esto es así porque en un primer momento la Sala Superior, al resolver el recurso de reconsideración 1485 de 2017, señaló que un tope máximo, que no tenía que ser el salario que se impusiera, que los ayuntamientos impusieran a los agentes y subagentes, no tenía que ser mayor al que percibe el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Pero no se había establecido un mínimo. Sin embargo, al resolver recientemente la Sala Regional Jalapa los juicios ciudadanos 23, 24, 25, 26 y 135 de 2019, añadió que también se debía fijar como un parámetro mínimo el salario mínimo. Entonces, en atención a estos dos criterios que sujeta tanto la Sala Superior como la Sala Regional, es que nosotros, a partir de la sesión pasada, estamos asumiendo tal criterio. Eso es todo. Sí. Muchas gracias, magistrada. Siga a consideración, magistrados. Solamente yo voy a intervenir para precisar el sentido de mi voto. Desde luego acompaño las propuestas que ha presentado la magistrada en cuanto al sentido. Sin embargo, en congruencia con la postura que he sostenido en estos asuntos sobre agentes y subagentes municipales y también sobre el cambio de criterio que este tribunal ha adoptado a partir de los precedentes que ya citó la magistrada ponente, las cuales ya no voy a reiterar porque ya nos hicimos cargo la sesión pasada de justificar que en este caso estamos abandonando la razón de la decisión de nuestros precedentes y que en estos nuevos asuntos o en estas nuevas resoluciones lo que vamos a hacer es tomar en cuenta un límite inferior, uno superior y que ya se había previsto y uno inferior que estamos adoptando en estos casos. Sin embargo, también quisiera señalar que para mí resulta necesario que no solamente se exhorte al Congreso a legislar en este tema, puesto que la tardanza y la incertidumbre en que no se prevea específicamente en la Ley Orgánica Municipal o en algún otro ordenamiento la obligación de pago para los agentes y subagentes municipales está provocando una alta litigiosidad que creo que puede de esta manera reducirse y dar certidumbre jurídica. Por tanto, yo insistiría en esta parte que también de manera muy respetuosa, porque no se ha compartido este criterio, de que se declare que hay una omisión legislativa y se vincule al Congreso a actuar en consecuencia. De manera que con esta reserva yo estaría a favor de los proyectos y haría un voto concurrente solamente por lo que hace al 444, 534 y del 610 al 614, todos de este año. Es cuanto, magistrados. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
con la cuenta en los términos que la presenta la señora magistrada. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 444, 534 y del 610 al 614, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. En cuanto a los juicios ciudadanos números 477, 478 y 484, todos de este año, igualmente han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 444-2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones del municipio de Tlachichilco, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto que en la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a los agentes y subagentes municipales como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 477/2019 se resuelve. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales en términos de lo señalado en la consideración segunda de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 478/2019 y acumulados se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 484 al diverso 478/2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicados en los términos de lo señalado en la consideración tercera de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 534/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarles a la y los actores una remuneración por el desempeño como agentes municipales de las congregaciones y rancherías pertenecientes al municipio de Tlaltetela, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos del señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto en la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, se contemple a los agentes y subagentes como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 610/2019 y acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JDC 611 y 614 al diverso TEP-JDC 610/2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerles y consecuentemente otorgarlos a los actores una remuneración por el desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas localidades del municipio de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz. Se ordena al citado ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos del señalado en el apartado efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. Secretario Jezreel Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números del 425 al 440, del 467 al 476, del 523 al 526
y del 541 al 546, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio ciudadano JDC 425-2019 y acumulados, derivado de diversos escritos de agentes y subagentes municipales de diversas localidades de Tuxpan, Veracruz, mediante los cuales presentaron ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional juicios ciudadanos en contra del Ayuntamiento de Tuxpan por la omisión de fijarles una remuneración económica por las funciones desempeñadas como servidores públicos en el ejercicio de su cargo. En primer lugar, se propone acumular los juicios 523, 524, 525, 526, 541, 542, 543, 544, 545 y 546 al diverso 425 por ser este el más antiguo. Ahora bien, esta ponencia considera fundado el agravio relativo a la omisión de pago a los actores de una remuneración por el ejercicio del cargo como agentes y subagentes municipales del municipio de Tuxpan, la cual se encuentra constitucional y legalmente reconocida a su favor. Ello porque, previo análisis y valoración conjunta de los argumentos vertidos por la autoridad responsable al rendir sus informes circunstanciados, se advierte que los actores no reciben remuneración alguna por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de Tuxpan, Veracruz, por lo que se advierte que la referida omisión vulnera los derechos humanos de las personas que fungen como agentes y subagentes municipales, tomando en cuenta que todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales deben maximizar los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en ese sentido se considera que esa circunstancia, como es dotar de seguridad la debida administración y aplicación del presupuesto, hace necesario que las consecuencias del presente fallo alcancen al universo de agentes y subagentes municipales pertenecientes a Tuxpan, Veracruz, a efecto de que a través de esta determinación el Cabildo fije y consecuentemente pague a tales servidores públicos una remuneración por el desempeño de sus funciones. Además, se propone declarar parcialmente fundado el agravio relativo a la solicitud de pago en cuanto a que dicha remuneración sea el equivalente a un salario mínimo o más, por las razones señaladas en el proyecto de cuenta. Por otra parte, en cuanto a que se les paguen las remuneraciones que por derecho les correspondan a partir del día 1 de mayo del año 2018, hasta la fecha, el agravio resulta infundado, pues la misma no fue fijada en el presupuesto de egresos de ese año para ninguno de los agentes y subagentes municipales. Aunado al anterior, solicitan el pago de primas vacacionales, aguinaldo y las prestaciones inherentes al hecho de ser servidores públicos, planteamientos que en perspectiva de esta ponencia resultan inoperantes. Esto es, en cuanto al pleno respeto de la entidad autónoma como lo es el ayuntamiento responsable en términos del artículo 115 de la Constitución General. De todo lo anterior, al haber resultado fundada la omisión de fijar una remuneración en favor de los actores, se ordena a la responsable fijar una remuneración a los agentes y subagentes municipales de dicho municipio en los términos establecidos en el apartado de efectos de la presente sentencia. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 476 del presente año, promovido por María Elena Baltasar Pablo en su calidad de regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, en contra de la presunta omisión del presidente municipal de convocarla debidamente a las sesiones de Cabildo, de manera específica las celebradas el 25 de abril y 14 de mayo del presente año, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Jalapa en el expediente SX-JDC 212/2019. En el caso, la actora hizo valer diversos agravios, los cuales van encaminados a evidenciar que se le priva de la posibilidad de ejercer adecuadamente sus atribuciones conforme a los ordenamientos legales, al no haber sido convocada debidamente a las sesiones de Cabildo de 25 de abril y 14 de mayo, aduciendo abuso de autoridad por parte de la síndica, pues a su decir, la facultad de convocar a sesiones de Cabildo corresponde al presidente municipal. Ahora bien, en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la sesión de 25 de abril, se propone sobreseer los agravios, toda vez que, si el 25 de abril a las 10 horas llegó a la sesión, la cual a su decir ya había concluido, además de que en el acta en cuestión le fue sustituida, a partir de ahí, al tener conocimiento de esos hechos, estaba en aptitud de impugnar la ilegalidad del acta a través de los medios legales que estuvieran a su alcance. En lo relativo a la omisión de convocar debidamente a la sesión de Cabildo de 14 de mayo, la ponencia estima declararlo fundado,
pues con independencia de lo dicho por la responsable en el sentido de que trató de notificar a la actora, no existen los elementos probatorios suficientes que puedan sustentar tal hecho. De ahí que se tiene por acreditado que a la sesión de 14 de mayo no se cumplieron con las formalidades debidas para la notificación a la actora, de ahí lo fundado del agravio. Por estas y otras razones, la ponencia propone ordenar al ayuntamiento proceda a dar cumplimiento a los efectos de la presente sentencia que se señalan en el proyecto que se pone a consideración del Pleno. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Magistrado, si me permiten, solamente para no repetir ya las razones que di al momento de votar los JDC sobre agentes municipales que ya son sentencia, en este caso de los asuntos que nos somete a nuestra consideración el magistrado Sigala, yo anuncio que emitiría voto concurrente en el JDC 425 por las razones que ya he mencionado. ¿Alguna otra consideración, magistrados? De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos y en los términos que propone el magistrado ponente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, secretario, en los términos de mi participación, acompañaría el sentido de las propuestas. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 425 y acumulados, así como el juicio ciudadano número 476, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, respecto del juicio ciudadano 425 y acumulados. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 425/2019 y sus acumulados se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los expedientes TEP-JS 523, 524, 525, 526, así como los diversos 541, 542, 543, 544, 545 y 546 al juicio ciudadano JSC 425, todos de este año, por ser el primero de estos, el presentado en primer lugar ante la oficialía de partes de este tribunal. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a cada uno de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a las y los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones pertenecientes al municipio de Tuxpan, Veracruz. Tercero, se ordena al citado ayuntamiento proceda en los términos que se indican en la consideración octava de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones y en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a los agentes y subagentes municipales como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 476 de este año se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión en contra del presidente municipal y ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, de convocar debidamente a la actora a la sesión de cabildo del 14 de mayo. Segundo, se sobresee los agravios relativos a la sesión de 25 de abril celebrada a las 10 horas. Ambas de este año. Tercero, se ordena al ayuntamiento y al presidente municipal proceder en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Secretario José Antonio Hernández Huesca, de cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números del 409 al 418, 462, del 503 al 522, 527, 531, 532 y 560, todos de este año turnados a la ponencia a mi cargo.
Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados. En primer término, me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos con los expedientes del 409 al 418, promovidos por diversos agentes municipales de Actopan, Veracruz, los cuales se proponen acumular al primero de los mencionados por existir conexidad en la causa. En todos ellos, los actores reclaman del ayuntamiento la omisión de otorgarles una remuneración económica adecuada y proporcional por sus funciones en este ejercicio 2019, lo que violenta el marco constitucional y pone en riesgo su derecho político electoral de ejercicio del cargo. Tales motivos de agravio se proponen fundados, pues si bien se obtiene de hechos notorios que se invocan en el proyecto, que el 10 de junio el ayuntamiento planteó una modificación presupuestal para contemplar a todos los agentes municipales una modificación que junto con el tabulador correspondiente remitió al Congreso del Estado. Lo cierto es que el sueldo fijado por 700 pesos mensuales no es acorde a los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local, ya que no es adecuada ni proporcional a las funciones de los agentes municipales. Atento a que resulta ser ilegal por no ser remunerador, contrariando los artículos 123, fracción 28, inciso B de la Constitución Federal y 25, fracción 4 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que precisan que serán condiciones nulas las que dispongan un salario inferior al mínimo. Aunado a lo anterior, a la fecha en que se resuelve, el Ayuntamiento de Actopan no acreditó que le esté cubriendo a algún agente municipal, incluyendo a los actores, remuneración alguna. Pues en diverso expediente incidental del índice de este tribunal, el Ayuntamiento de Actopan informó que si ya bien presupuestó el sueldo referido, aún no está cubriendo tal remuneración. En esa tesitura, se propone dejar sin efectos la modificación presupuestal realizada por el Ayuntamiento de Actopan respecto al tema que nos ocupa y realice una nueva donde plantee un sueldo remunerador para los actores con efectos extensivos para todos los agentes municipales, partiendo del parámetro mínimo que ha fijado la Sala Regional Jalapa-Veracruz, es decir, un salario mínimo, y una vez debidamente fijado se los cubra a la totalidad de los agentes municipales con efectos a partir del 1 de enero de esta anualidad. Por otra parte, me permito dar cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 462, 503 al 512, 527 y 531, promovidos por diversos agentes municipales de Emiliano Zapata, Veracruz, en contra del ayuntamiento de dicho municipio, juicios que se proponen acumular al primero de los mencionados por la conexidad en la causa que revisten. Asimismo, con los juicios 513 a 522, promovidos por diversos agentes y subagentes municipales de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en contra del citado ayuntamiento. Juicios que se proponen también acumular al primero de los mencionados por la conexidad guardada. Además de los juicios 532 y 560 promovidos por diversos agentes y subagentes municipales de Cuautitlán de Carvajal y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, respectivamente. La parte actora en los mencionados juicios alegan que el ayuntamiento, del cual son servidores públicos auxiliares, omite otorgarles una remuneración económica por sus funciones en este ejercicio 2019, lo que violenta el marco constitucional y pone en riesgo su derecho político electoral de ejercer el cargo para el cual fueron elegidos, violando su garantía fundamental de pago a una remuneración. Tales motivos de agravio también se proponen fundados, pues no se observa que el respectivo ayuntamiento les otorga algún concepto de remuneración por sus funciones a los promoventes. Tan es así que no contemplaron la remuneración alguna para la totalidad de los cargos de agentes o subagentes municipales en sus correspondientes presupuestos de egresos 2019. Lo que resulta contrario a los artículos 127 constitucional y 82 de la Constitución local, pues al ser servidores públicos municipales tienen derecho a recibir tal remuneración, la cual debe ser debidamente presupuestada por el ayuntamiento respectivo. Consecuentemente, atento a lo preceptuado en dichos fundamentos constitucionales, la parte actora tiene el derecho de recibir una remuneración, en tanto los referidos mandatos constitucionales reconocen que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable y adecuada por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, misma que se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes, por lo que, como efectos para reparar el orden constitucional violado, se debe ordenar al ayuntamiento responsable fije y pague una remuneración para los actores y como efectos extensivos para todos sus correspondientes agentes y o subagentes municipales, modificando su presupuesto de egresos de 2019, la que deberá ser cubierta desde el 1 de enero de esta anualidad, para lo cual se establece
el parámetro máximo para la correspondiente fijación, como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente Subrec 1485/2017, así como con el parámetro mínimo, como lo ha definido la Sala Jalapa en precedentes, como con expedientes de sus juicios ciudadanos 23, 24, 25 y 26 y 135, todos de 2019. En esta última se estableció en esencia que cualquier remuneración que se fije para los agentes y subagentes debe partir de un salario mínimo, al considerarlo como un parámetro objetivo e idóneo para garantizar el derecho fundamental de un nivel de vida digno. Por lo que respecta al disenso que reclaman los actores que se les pague su remuneración correspondiente al 2018, a consideración de la ponencia, su agravio resulta infundado. Para los casos de los asuntos relativos a los ayuntamientos de Iguatlán de Madero, Cozautlán de Carvajal y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, pues tal presupuesto se encuentra consumado atento al principio de anualidad que lo rige y no se previó en el mismo para ningún agente o subagente remuneración alguna, consintiendo dicha situación los actores. Respecto de los asuntos de Emiliano Zapata, se propone como inoperantes dicho motivo de agravio bajo el principio de eficacia refleja de la cosa juzgada por las razones que se detallan en el proyecto. Por lo que hace al reclamo de otras prestaciones como el aguinaldo que se detallan en el proyecto del juicio 503 y acumulado, se declaran inoperantes, atento a que será el ayuntamiento responsable quien determinará el otorgamiento o no de las mismas. Asimismo, por lo que hace al juicio ciudadano JDC 462 y acumulado, se propone como inoperante tal disenso bajo la figura jurídica de eficacia refleja de la cosa juzgada. De igual manera, en todos los proyectos de los que se da cuenta, se propone un control de constitucionalidad difuso ex oficio, con el que se detecta que la ley orgánica del municipio libre de la entidad no prevé una disposición expresa en el sentido del derecho de remuneración de los agentes y subagentes municipales. En esa razón, a consideración de esta ponencia, esto último se traduce en una inconstitucionalidad por omisión legislativa por parte del legislador veracruzano, que ha provocado las indebidas omisiones de los ayuntamientos, en este caso de reconocer el derecho de los agentes de recibir una remuneración y que la fijada consecuentemente se les cubra de manera adecuada y proporcional, por lo que se propone necesario vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, en breve término legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos señalados como responsables y así lograr una plena efectividad del mismo. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los asuntos. Bien. Magistrada Díaz. Bien, bueno, yo quiero hacer mención en relación a los asuntos de los que se acaba de dar cuenta, relacionados con el derecho a recibir una remuneración por parte de los agentes y subagentes municipales. Anticipo aquí que si bien estoy de acuerdo con la conclusión a la que se llegó en los proyectos, lo cierto es que anticipo que haré un voto concurrente en estos asuntos. Ello debido a que no coincido con el aspecto de que se realice un estudio de inconstitucionalidad por omisión legislativa. En primer lugar, porque el Congreso del Estado no está señalado como autoridad responsable en estos asuntos. Pero además, sería el realizar un estudio de inconstitucionalidad por omisión legislativa sería como variar la litis, en el sentido de que no viene alegando los actores un agravio establecido en ese sentido. Por tanto, considero que ese estudio de inconstitucionalidad sería innecesario. Y además, pues también en el sentido de que en los proyectos se vincula al Congreso del Estado para efectos de que legisle, de manera particular considero que máxime podríamos señalarle al Congreso del Estado un exhorto para efectos de que realice las adecuaciones legislativas para efecto de que se establezca el derecho que tienen los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración, en atención a que la Sala Superior, al haber resuelto el recurso de reconsideración 1485 de 2017, les reconoció el carácter de servidores públicos y en atención a la Constitución, pues todo servidor público es merecedor a una remuneración. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias, magistrada Díaz.
Magistrado Sigala, adelante, por favor. Pues bien, únicamente para anunciar que, aunque estoy a favor de las propuestas que presenta el señor magistrado, quiero referirme a los juicios ciudadanos números 409, 462, 513, 532 y 560, y al igual que la señora magistrada, yo discrepo del razonamiento vertido en los mismos relativo a la inconstitucionalidad por la omisión legislativa, y bueno, creo que nuestras posturas ya han quedado muy claras y por congruencia anuncio que emitiré un voto concurrente, porque yo tampoco advierto que en los escritos de demanda que los actores en estos juicios se duelan de una omisión legislativa atribuible al Congreso. Yo creo que más bien se duele de la omisión de los ayuntamientos respectivos de contemplar en sus presupuestos de egresos esta remuneración económica, y es por ello que yo acompaño el sentido de los proyectos, pero me apartaría de las consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. Magistrado, si me permiten, yo nada más para justificar por qué estoy proponiendo el estudio de la omisión legislativa en este caso. Creo que es válida la preocupación que expresan los magistrados sobre si puede abordarse en un estudio de constitucionalidad una vinculación al Congreso. Me parece que primero no deberíamos preocuparnos por una supuesta variación de la litis o porque el Congreso no fue llamado como autoridad responsable. Primero porque como parte del sistema interamericano de derechos humanos nosotros podemos ejercer control difuso de convencionalidad y por tanto pues debemos aplicar, estamos compelidos a aplicar de manera progresiva y con mayor beneficio a los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la remuneración de un servidor público. Creo que por esa parte no es de mayor trascendencia el que no lo pidan expresamente, porque nosotros al advertirlo debemos analizarlo. Esa es mi convicción y por supuesto soy respetuoso de las consideraciones que han expresado. Lo ideal desde luego pues es que exista el planteamiento específico, que yo creo que no tardará en digamos, hacerse llegar a este tribunal, porque es un caso que reiteradamente hemos resuelto y que nos permitiría entonces sí, ya de una manera eficaz vincular al Congreso. No estamos dándole el carácter de autoridad responsable al Congreso, pero también hay jurisprudencia de la Sala Superior de que las autoridades vinculadas a nuestro cumplimiento están obligadas a cumplir y coadyuvar para que se dé finalmente se atienda lo que estamos ordenando, con independencia de que hayan sido parte del procedimiento. Por otra parte, magistrados, dicho esto, quiero referirme en particular al JSC 409 y acumulados, porque estimo que aquí se está planteando una situación novedosa. Es referente al municipio de Actopan, donde diversos actores que se sustentan como agentes municipales señalan la omisión de otorgarles la remuneración adecuada y proporcional por sus funciones. Y aquí subrayo el término proporcional. ¿Por qué? Porque a partir del análisis de este motivo de agravio, en la propuesta que se está haciendo, magistrada y magistrado, se está proponiendo que se ordene al Ayuntamiento de Actopan que vuelva a emitir un acuerdo en Cabildo donde se deje sin efectos la cantidad de 700 pesos que presupuestó para los agentes y subagentes, considerando las razones que la Sala Regional Jalapa ha vertido sobre que el mínimo o el límite inferior debe ser aquel que le permita una circunstancia de vida digna en términos del 123 de la Constitución Federal, digamos, aplicado en consonancia con lo que dispone el 127 sobre los servidores públicos. Esto es, resulta ser ilegal un sueldo como el que se fijó por no ser remunerador y que no se establecen las condiciones mínimas para una vida digna. Por tanto, se está proponiendo que a pesar de que ya presupuestó el Ayuntamiento de Actopan, vuelva a realizarlo y además que tome los efectos extensivos para que esto beneficie a todos aquellos que estén detentando el cargo de agentes y subagentes municipales en ese municipio.
También, desde luego, que se prevea un límite máximo que no podrá superar lo que ganan los ediles y un límite mínimo que, insisto, sería el salario mínimo establecido para el estado de Veracruz. Con estas consideraciones creo que estamos protegiendo de manera progresiva el derecho de estos actores y por eso se hacen las propuestas en los términos planteados. No sé si habría alguna otra intervención, magistrada, magistrado. De no ser así, señor secretario, le pido que tomen la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en los términos de mi participación. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en los términos de mi intervención. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Con la totalidad de los asuntos que son mi propuesta, secretario. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 409 y acumulados, 462 y acumulados, 513 y acumulados, 532 y 560 todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 409, diagonal 2019 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JDC 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 410 y 418 al TEP-JDC 409, diagonal 2019, por ser de los mencionados el primero presentado en la oficialía de partes de este tribunal. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente sentencia a los expedientes de los juicios acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión del ayuntamiento responsable de otorgar una remuneración adecuada y proporcional a las actoras y actores por el desempeño de su cargo como agentes municipales de diversas congregaciones del municipio de Actopan, Veracruz. Tercero, se ordena al citado ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 462, diagonal 2019 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios ciudadanos TEP-JDC 503 al JDC 512, diagonal 2019, 527 y 531 también de este año, al diverso juicio ciudadano TEP-JDC 466 de este año. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la autoridad responsable de fijar una remuneración para las y los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírsela por su desempeño como agentes municipales de diversas localidades del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, y se declaran inoperantes el resto de las pretensiones de las y los actores. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el apartado de efectos del considerando octavo de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando octavo de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 513, diagonal 2019 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes de los juicios ciudadanos TEP-JDC 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 y 522 al TEP-JDC 513, diagonal 2019, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copias certificadas de esta sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración para los actores en el presupuesto de egresos 2019
y consecuentemente cubrírsela por su desempeño como agentes y subagentes municipales de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Tercero, se ordena al citado ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando quinto de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 532/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración para las actoras y actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírselas por su desempeño como agentes municipales de diversas congregaciones pertenecientes al municipio de Cozautlán de Carvajal, Veracruz. Segundo, se ordena al citado ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 560/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración para los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírsela por su desempeño como agentes y subagente municipal de diversas localidades pertenecientes al municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Cuarto, se amonesta al presidente, síndica única, regidor primero y regidora segundo, todos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en términos de lo expuesto en la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, le solicito dar cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, me permito dar cuenta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 643 y 644, ambos de este año, promovidos por Eduardo Pozos Pérez y José Sabino Miguel Valdivia Pozos en su carácter de regidores del Ayuntamiento de Jico, Veracruz, en contra del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo número 52/2018, celebrada el 28 de diciembre del año 2018 en dicha entidad municipal, a través de la cual aprobó la propuesta de la alcaldesa para homologar los sueldos de los integrantes del Cabildo y demás funcionarios municipales. Al respecto, se propone desechar de plano las demandas al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Veracruz, ya que fueron presentadas fuera de plazo. Lo anterior porque, de acuerdo al numeral 358, tercer párrafo del Código Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales deberá presentarse dentro de los 4 días siguientes contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnados o hubiese sido notificado, mientras que en el caso el acto que se impugna es el acta de sesión de Cabildo Extraordinaria número 52/2018 emitida por el Ayuntamiento de Jico, Veracruz, de la cual tuvieron conocimiento los ediles desde la fecha de su emisión, ya que estuvieron presentes en su celebración. En este sentido, el plazo para la presentación oportuna del medio de impugnación transcurrió del 31 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, mediando los días inhábiles 29 y 30 de diciembre por ser sábado y domingo de 2018 y 1 de enero de 2019. De esta forma, si las demandas se presentaron hasta el 21 de junio del año que transcurre, resulta incuestionable que se actualiza la extemporaneidad en su presentación. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano número 666 de este año, promovido por Yasmín Martínez Irigoyen, quien se ostenta como militante del partido político Morena en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político en el expediente identificado con la clave CNHJ-BER-001/2019, mediante la cual se le amonestó públicamente ante la acreditación de la conducta denunciada. En el proyecto de cuenta se propone desechar el juicio ciudadano ante la ausencia de firma autógrafa en la demanda, requisito previsto por el artículo 362, inciso H,
del Código Electoral del Estado de Veracruz, pues dicha demanda fue remitida a un correo electrónico del ente partidista, sin que se hubiera exhibido su original, por lo que ante la falta de acreditación de su voluntad para instar, se propone su desechamiento de plano. En otro orden de ideas, doy cuenta a este Pleno con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano número 529 de este año, promovido por María Elena Baltasar Pablo, en su carácter de regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, en contra de la eliminación de la figura de los auxiliares dentro de la sindicatura y regidurías, aprobada en sesión de Cabildo de 12 de abril del año que transcurre. La ponencia propone desechar de plano el juicio ciudadano, lo anterior porque conforme a los actos se tiene que la actora participó en la sesión de Cabildo celebrado el 12 de abril, en la cual se aprobó la eliminación de los auxiliares de la sindicatura y regidurías, de ahí que si la actora tuvo conocimiento del acto en esa fecha y la demanda la interpuso hasta el 11 de junio del año que transcurre, es inconcluso que la misma se presentó de manera extemporánea. Por otro lado, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano número 533 de este año, del cual este tribunal advierte oficiosamente que se debe tener por no presentado el presente juicio ciudadano en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del reglamento interior de este tribunal electoral en relación con el diverso 377 del Código Electoral, interpuesto por los ciudadanos Victoriano Ventura Villa, Felipe Medina González, Gabriel Campos Napoleón y Samuel Laureano Montiel, quienes se ostentaron como agentes municipales de las localidades de Tecla, Tepechilotla, Calaquioco y Rincón del Pintor, respectivamente, pertenecientes al municipio de Chocamán, Veracruz. La disposición reglamentaria citada señala que se tendrá por no interpuesto un medio de impugnación cuando la parte actora se desista del mismo, externando su voluntad de dar por terminada la pretensión buscada con su impugnación, siendo que se actualiza el supuesto normativo reglamentario, pues consta en autos el escrito signado por los actores del juicio de cuenta, recibido el 4 de julio del año que transcurre en la oficialía de partes de este tribunal electoral, por el cual manifiestan que se desisten de la acción objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a sus intereses. En mismo tiempo se recibió en la oficialía de partes de este organismo colegiado la certificación por parte de la Notaría Pública número 21 con sede en Fortín de las Flores, Veracruz, legitimando así su escrito de desistimiento de la acción intentada, generando certeza a este tribunal que efectivamente es voluntad de los actores desistirse a su entero perjuicio de la acción. Ahora, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano número 646 de este año, en donde se propone desechar de plano la demanda interpuesta por Eleazar Soto Bello en contra de la regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, en virtud de que los planteamientos que expone el recurrente escapan de la materia electoral y por consiguiente de la competencia de este tribunal, ya que no producen una violación a sus derechos político-electorales. En efecto, como se puede observar del proyecto, tomando como base los supuestos normativos de procedencia del juicio ciudadano local establecidos por el legislador local, ninguno de los planteamientos que realiza el actor van enderezados a evidenciar una violación a dichos derechos, que estuvieran relacionados con el pleno desempeño y acceso al cargo de agente municipal. Además, tampoco se advierte alguna otra violación a sus derechos político-electorales por el cual este tribunal deba pronunciarse, ello porque las alegaciones al tenor de lo dispuesto por la normativa electoral aplicable al caso escapan de la materia electoral. Además de lo anterior, se invoca como hecho notorio que la sentencia de 17 de abril, dictada en el expediente TEP-JDC 92/2019 y acumulados, ha causado estado y por lo tanto sus efectos y consecuencias jurídicas son firmes. No obstante, dada la conclusión a la que arriba este tribunal, se dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente. Por último, magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 625 de este año, promovido por Marcelino García Vázquez, quien se ostenta como subagente municipal de Santa Isabel El Mango de Espinal, Veracruz, en contra de la omisión del ayuntamiento del citado municipio de otorgarle una remuneración por el cargo referido. En el proyecto de cuenta se propone tener por no presentado el juicio ciudadano, toda vez que en autos consta escrito signado por el promovente, recibido el 2 de julio del año que transcurre en la oficialía de partes de este tribunal electoral, por el cual manifiesta que se desiste del juicio que nos ocupa, observándose de autos acta de comparecencia ante la actuaria judicial de este órgano jurisdiccional de 4 de julio del presente año, por la cual
ratificó su escrito de desistimiento antes señalado, lo que genera certeza que efectivamente era voluntad del actor desistirse del juicio instado. En consecuencia, se propone tener por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos del artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este Tribunal Electoral. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Al no existir intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la señora magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de los proyectos de cuenta. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 529, 533, 625, 643, 644, 646 y 666, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 529, diagonal 2019, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 533, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Victoriano Ventura Villa, Felipe Medina González, Gabriel Campos Napoleón, Samuel Laureano Montiel, quienes se ostentaron como agentes municipales de las localidades de Tetla, Tepixilotla, Calaquioco, Rincón del Pintor, respectivamente, pertenecientes al municipio de Chocamán, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 625, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Marcelino García Vázquez, quien se ostentó como subagente municipal de la localidad Santa Isabel El Mango, perteneciente al municipio de Espinal, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 643, diagonal 2019, se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por Eduardo Pozos Pérez, quien se ostenta como regidor primero del Ayuntamiento de Jico, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 644 de este año se resuelve. Único, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por José Sabino Miguel Valdivia Pozos, quien se ostenta como regidor segundo del Ayuntamiento de Jico, Veracruz. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 646 y 666, diagonal 2019, se resuelve en cada uno de ellos. Único, se desechan de plano las demandas de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 33 minutos, se da por concluida.